A lo largo de este video analizaremos el capítulo 7 del libro, Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. No te olvides de darle al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de ninguna publicación. Y ahora sí, comencemos. Peter Lynch. Un paso por delante de Wall Street. Cómo utilizar lo que ya sabes para ganar dinero en bolsa. Parte 2. Escoger a las ganadoras. Capítulo 7. Lo tengo. ¿Qué tengo? Sea cual sea la vía por la que una determinada acción ha captado su atención, ya sea porque lo has visto en el trabajo, en el centro comercial, porque lo has comido, comprado o escuchado decir a tu broker, tal descubrimiento no es en sí mismo una señal de compra. El mero hecho de que Dunkin' Donuts esté siempre atestado de clientes no significa que debamos comprar sus acciones. No todavía. Lo único que tenemos por el momento es el título de una historia que todavía está por desarrollar. En realidad, usted debería tratar esa información inicial, con independencia de su origen, como si fuera una pista anónima e intrigante que alguien hubiera puesto misteriosamente en su buzón. De ese modo podrá refrenar su impulso de comprar el valor, solo porque ha visto algo que le gustaba, o peor, por la reputación de quien le pasó la información. Desarrollar la historia no cuesta mucho trabajo, un par de horas a lo sumo. En los próximos capítulos voy a explicarle cómo lo hago yo, y dónde puede usted encontrar las fuentes más útiles de información. En mi opinión, esta fase es tan importante para tener éxito en el mercado de valores como el hecho de ignorar sus vaivenes a corto plazo. Tal vez algunas personas ganen dinero en bolsa sin realizar ninguna de las comprobaciones que describiré, pero ¿por qué asumir riesgos innecesarios? Invertir sin investigar es como jugar al stud poker sin mirar en ningún momento las cartas. Por alguna razón, todo el asunto de analizar acciones ha tomado un aspecto tan técnico y esotérico que personas cuidadosas en sus compras más corrientes invierten los ahorros de toda su vida al albur de un capricho. La misma pareja que dedica un fin de semana a buscar las mejores tarifas de avión para Londres, compra 500 acciones de una empresa sin dedicar 5 minutos a informarse sobre la compañía. Este síndrome es muy común, pero también fácil de curar. Basta con que usted dedique a la selección de acciones el mismo esfuerzo que dedica a comprar las verduras. Eso vale también para las acciones que usted pueda tener ya en cartera, pues tal vez descubra que algunas de ellas no pueden estar a la altura de sus expectativas. La razón es que hay distintas clases de acciones y hay límites a lo que cada una de ellas puede dar de sí. Para desarrollar la historia usted deberá realizar una serie de distinciones iniciales. ¿Dónde están los beneficios? Procter & Gamble es una buena ilustración de lo que estoy diciendo. Como recordará, antes mencioné que Lex fue uno de los dos lanzamientos más rentables de los años 70. El otro fue Pampers. Cualquier amigo o familiar de un bebé podía darse cuenta de lo populares que eran los Pampers, y en la misma caja dice que Pampers son un producto de Procter & Gamble. ¿Pero es eso razón suficiente para ir corriendo a comprar las acciones de la empresa? No si usted ha empezado a desarrollar la historia. En tal caso, en apenas 5 minutos, usted se habría percatado de que Procter & Gamble es una empresa gigantesca y que las ventas de Pampers solo constituyen una pequeña parte de sus beneficios. Pampers fueron una buena noticia para Procter & Gamble, pero su impacto fue mucho menor que el de Lex para una empresa más pequeña como Hans. Si usted se está planteando comprar una acción pensando en un producto específico de la empresa, lo primero que debe tratar de saber es qué impacto puede tener el éxito del producto sobre los resultados de la empresa. En 1988, un nuevo estudio médico concluyó que tomar una aspirina cada día podía reducir el riesgo de ataques cardíacos. El estudio se había basado en la marca Bufferin de aspirina, producida por Bristol Myers, pero las acciones de esta empresa apenas subieron 50 centavos. Mucha gente debió darse cuenta de que las ventas de Bufferin a nivel nacional apenas habían alcanzado menos del 1,5% de los ingresos totales de Bristol Myers. Una inversión algo mejor en aspirinas hubiera sido Sterling Drug, fabricante de la aspirina Bayer.
Las ventas de la aspirina Sterling suponían el 6,5% de los ingresos totales de la empresa, pero casi el 15% de sus beneficios, pues la aspirina era el producto más rentable de Sterling. Grandes empresas, pequeños movimientos. El tamaño de una empresa tiene mucho que ver con lo que pueden dar de sí sus acciones. ¿Cuán grande es la empresa por la que usted se ha interesado? Salvo circunstancias especiales, las grandes empresas no registran grandes cambios en bolsa. En algunos mercados rinden bien, pero los grandes movimientos se dan con empresas más pequeñas. No compre acciones de un gigante como Coca-Cola, esperando cuadruplicar su dinero en 2 años. Si compra Coca-Cola al precio adecuado, es posible que triplique su dinero en 6 años, pero no le tocará el premio gordo en 2. No hay nada de malo en invertir en Procter & Gamble o en Coca-Cola y últimamente han dado rendimientos excelentes. Pero hay que tener presente que se trata de grandes empresas para no crearse falsas esperanzas o expectativas poco realistas. A veces pueden darse una serie de circunstancias desafortunadas que pongan en aprietos a una gran empresa y si más tarde se recupera sus acciones, pueden dar un salto considerable. Eso fue lo que sucedió con Chrysler y también con Ford y Bethlehem Steel. Pero todo eso son casos extraordinarios que entran dentro de la categoría de grandes recuperaciones. En circunstancias normales, empresas de miles de millones de dólares como Chrysler o Burlington Northern, DuPont o Dow Chemical, Procter & Gamble o Coca-Cola, simplemente no pueden crecer a la velocidad suficiente para convertirse en 10 bague. Que una compañía como General Electric duplique o triplique su tamaño en un futuro predecible es una imposibilidad matemática. General Electric ha llegado a ser ya tan grande que representa casi el 1% del PIB de Estados Unidos. Cada vez que gastamos $1, General Electric se lleva casi un penique. Piénselo. De todos los billones de dólares que gastan cada año los consumidores norteamericanos, casi un penique de cada dólar va a parar a bienes o servicios, bombillas, electrodomésticos, seguros, la National Broadcasting Corporation, NBC, etc., suministrados por General Electric. He aquí una compañía que lo ha hecho todo bien, ha realizado adquisiciones sensatas, ha desarrollado nuevos productos de éxito, se ha quitado de encima filiales poco rentables, y a pesar de que todo, el crecimiento de sus acciones es mediocre. No es culpa de General Electric. Sus acciones no pueden sino tener un crecimiento mediocre, pues van asociadas a una empresa inmensa. Es simplemente imposible que General Electric acelere demasiado su crecimiento sin conquistar el mundo. Y puesto que lo que impulsa el aumento de precio de las acciones es el crecimiento, no es extraño que el precio de General Electric suba lentamente, mientras que el de empresas pequeñas se dispara. A falta de otros factores, las empresas pequeñas dan los mejores resultados. En el resurgimiento de la industria del acero que hemos visto recientemente, les ha ido mejor a los accionistas de la pequeña Nucor que a los de US Steel, ahora USX. Y en el anterior resurgimiento de la industria farmacéutica, la pequeña SmithKline dio mejor rendimiento que American Home Products. Las 6 categorías. Una vez establecido el tamaño relativo de la empresa dentro de su sector, lo siguiente que hago es clasificarla en una de las siguientes 6 categorías generales: valores de bajo crecimiento, valores estables, valores de alto crecimiento, valores cíclicos, valores de activo oculto y valores recuperables. Hay casi tantas formas de clasificar valores como brokers, pero mi experiencia me demuestra que estas 6 categorías cubren todas las distinciones útiles que debe realizar cualquier inversor. Los países tienen una tasa de crecimiento, el PIB, los sectores económicos tienen una tasa de crecimiento, y lo mismo ocurre con las empresas. Cualquiera que sea la entidad de la que estamos hablando, cuando decimos que crece, significa que este año ha hecho más que el anterior, de lo que sea que haga: fabricar coches, abrillantar zapatos, vender hamburguesas. El seguimiento de las tasas de crecimiento de los distintos sectores económicos es un sector económico en sí mismo. Existen infinitos gráficos, tablas y comparaciones. Resulta más delicado en el caso de las empresas individuales, pues hay diversas formas de medir su crecimiento, según se consideren las ventas, los beneficios, los ingresos, etc.
Pero cuando uno oye hablar de una empresa de crecimiento, puede dar por sentado que es una empresa en expansión. Cada año que pasa hay más ventas, más producción y más beneficios. El crecimiento de una empresa individual se mide en comparación con el crecimiento de la economía en su conjunto. Las empresas de bajo crecimiento, como seguramente habrá adivinado usted, crecen muy lentamente, más o menos al ritmo del PIB nacional, que últimamente se ha mantenido en una media del 3% anual. Las empresas de alto crecimiento, en cambio, crecen muy rápidamente, hasta un 20 o 30% anual. Ahí es donde deben buscarse las acciones más explosivas. 3 de mis 6 categorías tienen que ver con valores de crecimiento. Dentro de los valores de crecimiento, distingo entre valores de bajo crecimiento, perezosos, valores de crecimiento medio, estables, y valores de alto crecimiento, la clase de valores que más deben interesarnos. Los valores de bajo crecimiento. Normalmente, se espera que las grandes empresas de larga trayectoria tengan un crecimiento algo superior al del PIB. Las empresas de bajo crecimiento no siempre estuvieron en esa categoría. Empezaron siendo empresas de alto crecimiento y a partir de cierto punto empezaron a perder fuelle, ya fuera porque habían llegado tan lejos como podían o porque se cansaron de sacar el máximo de su potencial. Cuando un sector económico en conjunto pierde impulso, lo que parece ocurrir a menudo, lo mismo les ocurre a la mayoría de las empresas que forman parte de él. Las compañías eléctricas son algunas de las empresas de bajo crecimiento más populares en nuestros días, pero en la década de 1950 y hasta bien entrada la de 1960, eran empresas de alto crecimiento, con tasas que duplicaban el crecimiento del PIB. Eran empresas de éxito y grandes inversiones de bolsa. A medida que la gente se instalaba aire acondicionado en casa, se compraban neveras y congeladores y en general aumentaba su factura eléctrica. La electricidad de consumo se fue convirtiendo en un sector de alto crecimiento y las principales compañías eléctricas alcanzaron tasas de crecimiento de 2 dígitos. En la década de 1970, a medida que subía el coste de la energía, los consumidores aprendieron a ahorrar electricidad y las compañías eléctricas ralentizaron su crecimiento. Tarde o temprano todos los sectores de gran crecimiento se terminan convirtiendo en sectores de bajo crecimiento y un gran número de analistas y pronosticadores se pillan los dedos. Siempre hay tendencia a pensar que las cosas no van a cambiar nunca, pero inevitablemente lo van a hacer. Alcoa tenía tiempo atrás una reputación parecida a la de Apple Computer en nuestros días, porque el aluminio era un sector de alto crecimiento. En los años 20, las compañías ferroviarias eran las grandes empresas de crecimiento, y cuando Walter Chrysler dejó los ferrocarriles para montar una fábrica de automóviles, tuvo que aceptar una rebaja de sueldo. Esto no es el ferrocarril, señor Chrysler, le dijeron. Luego los coches se convirtieron en el nuevo sector de alto crecimiento, y más tarde el acero, la industria química, las compañías eléctricas y la informática. Ahora incluso el sector de la informática empieza a frenar, por lo menos en las partes del sector dedicadas a ordenadores centrales y miniordenadores. IBM y Digital podrían ser las empresas de bajo crecimiento de mañana. Resulta fácil reconocer a una empresa de bajo crecimiento en los gráficos de acciones. El gráfico de una empresa de bajo crecimiento se parece a un mapa topográfico de Delaware que, como usted seguramente sabrá, no tiene montañas. Compare este gráfico con el de Walmart, que parece el lanzamiento de un cohete, y comprenderá que Walmart claramente no es ninguna empresa de bajo crecimiento. Otro indicio seguro de que una empresa es de bajo crecimiento es que pague un dividendo generoso y regular. Tal como veremos con más detalle en el capítulo 13, las empresas pagan dividendos generosos cuando no logran encontrar nuevos modos de usar el dinero para ampliar la empresa. Los directivos preferirían mucho antes ampliar el negocio, algo que siempre contribuye a aumentar su prestigio, a pagar dividendos, algo mecánico y que no requiere ninguna imaginación. Esto no significa que pagar dividendos sea una mala decisión por parte de los directivos de una empresa. En muchos casos es el mejor uso que se puede dar a los beneficios de la empresa.
No encontrará muchas empresas que crezcan al 2 o al 4% en mi cartera, porque cuando una empresa no va deprisa a ningún sitio, tampoco lo hará el precio de sus acciones. Si lo que enriquece a una empresa es el aumento de sus beneficios, ¿por qué perder tiempo con las perezosas? Las empresas estables. Las empresas estables son empresas como Coca-Cola, Bristol Myers, Procter & Gamble, Hershey's, Roast & Purina y Colgate-Palmolive. Ninguno de esos titanes de miles de millones de dólares es exactamente ágil escalando, pero sí lo hacen más deprisa que las empresas de bajo crecimiento. Como se puede ver en el gráfico de Procter & Gamble, no es tan llano como el mapa de Delaware, sin ser tampoco un Everest. Cuando uno se mete en el mundo de las empresas estables, se encuentra más bien en las faldas de las montañas, un incremento del 10 a 12% anual en los beneficios. Se pueden obtener ganancias considerables con las empresas estables, según cuándo se compren y a qué precio. Como puede ver en el gráfico de Procter & Gamble, sus acciones rindieron bien durante la década de 1980. Sin embargo, si las hubiera comprado en 1963 solo habría multiplicado por 4 su dinero. Mantener una acción durante 25 años para obtener esta clase de rendimiento no es una perspectiva demasiado excitante, pues no es un resultado mucho mejor que el de comprar bonos, o quedarse en un fondo del mercado monetario. De hecho, cuando alguien se pavonea de haber duplicado o triplicado su dinero con una empresa de esta categoría, o con cualquier empresa, por cierto, su siguiente pregunta debería ser, ¿y cuánto tiempo la tuvo en cartera? En muchos casos, el riesgo asumido con la propiedad de las acciones no se tradujo en ninguna ventaja para el propietario, quien por tanto asumió un riesgo a cambio de nada. En el mercado que hemos vivido desde 1980, las empresas estables han rendido razonablemente bien, pero no han hecho nada excepcional. En la mayoría de los casos se trata de empresas gigantescas y no es habitual conseguir una 10 bague con Bristol Myers o Coca-Cola. De modo que si usted tiene en cartera una empresa estable como Bristol Myers y ha subido un 50% en un año o dos, debería plantearse si con eso es suficiente y debería empezar a pensar en vender. ¿Cuánto más cree que puede sacar de Colgate-Palmolive? No se va a hacer millonario, como podría hacerlo con Subaru, a menos que se dé alguna circunstancia muy extraordinaria de la que ya debería haber oído hablar. En circunstancias normales, usted debería estar encantado de conseguir un rendimiento de un 50% en 2 años. Con las empresas estables hay que ser más rápido en recoger beneficios. Normalmente compro empresas estables buscando una ganancia de entre el 30 y el 50%, tras lo cual vendo y repito el proceso con valores parecidos que todavía no se han revalorizado. Siempre mantengo algunas empresas estables en mi cartera porque son una protección muy buena durante las recesiones y los tiempos difíciles. Durante el periodo 1981 a 1982, cuando el país parecía caerse a pedazos y la bolsa se hundió con él, Bristol Myers se quedó donde estaba. En general, Bristol Myers y Kellogg, Coca-Cola y M&M, Roast & Purina y Procter & Gamble son buenos compañeros en una crisis. Sabes que no irán a la quiebra, y pronto se revalorizarán y recuperarán su precio anterior. Bristol Myers solo ha estado en rojo un trimestre en 20 años, y Kellogg ninguno en 30. No es ningún accidente que Kellogg sobreviva a las recesiones. Por mal que se pongan las cosas, la gente seguirá comiendo cereales. Tal vez hagan menos viajes, retrasen la compra de un nuevo coche, compren menos ropa y chismes caros, y pidan langosta menos veces cuando salgan a cenar en un restaurante, pero comerán tantos cereales como siempre. Tal vez más incluso, para compensar las langostas que no se han pedido. La gente tampoco compra menos comida de perro en las recesiones, razón por la cual Roast & Purina es una acción relativamente segura. De hecho, mientras escribo estas líneas mis colegas se están lanzando sobre las Kellogg's y las Roast & Purinas, empujados por el miedo a la recesión. Las empresas de alto crecimiento. He aquí algunas de mis inversiones preferidas, empresas nuevas, pequeñas y agresivas que crecen a una tasa del 20 o el 25% anual. Si uno elige bien, este es el territorio de las 10 a 40 bagues, e incluso las 200 bagues. En una cartera pequeña, una o dos de estas, pueden justificar toda una carrera como inversor.
Una empresa de alto crecimiento no tiene por qué pertenecer necesariamente a un sector de alto crecimiento. De hecho, es mejor que no sea así, como veremos en el capítulo 8. Todo cuanto hace falta es que se abran nuevos espacios en un sector de bajo crecimiento. El sector cervecero es de bajo crecimiento, pero Anheuser-Busch ha experimentado un gran crecimiento a base de absorber cuota de mercado y atraer a consumidores de marcas rivales. Lo mismo puede decirse de Taco Bell en el negocio de la comida rápida, de Walmart en el de los grandes almacenes y de The Gap en el comercio minorista de moda textil. Todas estas empresas de nueva creación encontraron la fórmula del éxito en un lugar y luego la repitieron una y otra vez, centro comercial por centro comercial y ciudad por ciudad. La expansión hacia nuevos mercados tiene como resultado una tremenda aceleración en los beneficios que propulsa el precio de las acciones hasta alturas mareantes. Hay mucho riesgo en las empresas de alto crecimiento, sobre todo en empresas jóvenes con un exceso de entusiasmo y un déficit de financiación. Cuando una empresa con dificultades de financiación tiene problemas, acostumbra a terminar en concurso de acreedores. Por otro lado, Wall Street no tiene en gran estima a las empresas de alto crecimiento que pierden fuelle y se quedan en bajo crecimiento, y cuando eso sucede las acciones reciben un buen revolcón. El aluminio siguió siendo una industria de alto crecimiento incluso en la década de 1960, lo mismo ocurrió con las alfombras, pero cuando ambos sectores maduraron, el crecimiento de sus empresas se fue acercando al PIB y la bolsa se aburrió de ellas. De modo que mientras las pequeñas empresas de alto crecimiento corren el riesgo de extinguirse, las grandes empresas de alto crecimiento corren el riesgo de una rápida devaluación cuando empiezan a perder ritmo. En cuanto una empresa de alto crecimiento se vuelve demasiado grande, se enfrenta a un dilema. Simplemente no hay espacio suficiente para seguir creciendo. Pero mientras pueden mantener el ritmo, las empresas de alto crecimiento son las grandes triunfadoras de la bolsa. Yo busco las que tienen un buen balance y obtienen buenos beneficios. La clave es saber ver cuándo van a dejar de crecer y cuánto pagar por su crecimiento. Las empresas cíclicas. Una empresa cíclica es aquella cuyas ventas y beneficios suben y bajan de manera regular, aunque no completamente predecible. En un sector de crecimiento, el negocio crece y crece, pero en un sector cíclico, primero se expande y luego se contrae, para luego expandirse y contraerse otra vez. El automóvil y las aerolíneas, los fabricantes de neumáticos y de acero, las empresas químicas, todos esos sectores son cíclicos. Incluso las empresas de defensa se comportan de forma cíclica, pues sus beneficios suben o bajan en función de las políticas de las diversas administraciones. AMR Corporation, la matriz de American Airlines, es cíclica, y lo mismo puede decirse de Ford Motor, como puede verse en el gráfico. El gráfico de una empresa cíclica parece el polígrafo de un mentiroso, o tal vez un mapa de los Alpes, a diferencia de los mapas de Delaware, propios de las empresas de bajo crecimiento. Cuando termina una recesión y la economía recupera su vigor, las empresas cíclicas florecen y sus acciones tienden a crecer mucho más rápidamente que las acciones de las estables. Es comprensible que sea así, pues en una economía fuerte la gente empieza a comprar coches y a tomar aviones y sube la demanda de acero, productos químicos, etc. Pero si la economía toma la pendiente contraria, las empresas cíclicas sufren, y lo mismo sucede con los bolsillos de sus accionistas. Se puede perder más del 50% de la inversión muy rápidamente, comprando cíclicas en el punto indebido del ciclo, y pueden pasar años antes de que llegue la próxima subida. Las cíclicas son las más incomprendidas de todas las acciones. Es aquí donde el inversor desprevenido pierde más a menudo su dinero, y le ocurre con acciones que considera seguras. Como la mayoría de las cíclicas son empresas grandes y conocidas, la gente tiende a ponerlas en el mismo paquete que las estables. Como Ford es una blue chip, uno podía pensar que se comportará igual que Bristol Myers, otra blue chip. Pero nada más lejos de la realidad. Las acciones de Ford experimentan grandes fluctuaciones según si la empresa pierde o gana miles de millones de dólares en las fases alternativas de recesión o prosperidad. Si una empresa estable como Bristol Myers puede perder la mitad de su valor en un mal mercado o en una crisis nacional, una empresa cíclica como Ford puede perder el 80%.
Eso es justamente lo que le ocurrió a Ford a principio de la década de 1980. Hay que saber que tener Ford en cartera no es lo mismo que tener Bristol Myers. Con las cíclicas el momento lo es todo, y es preciso que usted aprenda a detectar los primeros signos de declive o resurgimiento. Si trabaja en alguna profesión relacionada con el acero, el aluminio, las aerolíneas, los automóviles, etc., entonces cuenta con una ventaja y en ningún caso es tan importante como en esta clase de inversión. Las empresas recuperables. Las candidatas para una recuperación han sufrido reveses, lo han pasado mal y a menudo apenas están para ir a concurso de acreedores. No estoy hablando de bajo crecimiento, sino de ningún crecimiento. No estoy hablando de empresas cíclicas que rebotan, sino de fiambres potenciales, como Chrysler. De hecho, Chrysler era una empresa cíclica que se fue tan abajo en un ciclo negativo, que la gente pensó que no volvería a subir. Una cíclica mal gestionada es siempre un candidato potencial para la clase de situación a la que fue a parar Chrysler y en menor medida, Ford. Las acciones de esta categoría recuperan muy rápidamente el terreno perdido, como lo han demostrado los casos de Chrysler, Ford, Penn Central, General Public Utilities y muchos otros. Lo mejor de invertir en recuperaciones con éxito es que de todas las categorías de acciones, esta es la que guarda menos relación con la evolución general del mercado. Gané mucho dinero para mis accionistas comprando Chrysler. Comencé comprando a $6 a principios de 1982 y observé cómo su valor se multiplicaba por 5 en menos de 2 años y luego por 15 en 5 años. En cierto momento tenía el 5% del fondo invertido en Chrysler. Aunque otras acciones que he tenido en cartera han subido más, ninguna acción ha tenido el impacto de Chrysler sobre mi fondo, pues ninguna había supuesto un porcentaje tan grande del fondo en el momento de la subida. Y ni siquiera compré Chrysler cuando estaba en el mínimo. En cifras absolutas, mis máximas ganancias han venido del renacimiento de las Chryslers y las Penn Centrals, empresas grandes de las que puedo comprar gran cantidad de acciones que tienen un impacto significativo sobre mi fondo. No resulta fácil compilar listas de intentos fracasados de recuperación. Podría hacer el esfuerzo de tratar de reconstruir la larga lista de fracasos que desearía no haber comprado, pero la sola idea me da dolor de cabeza. A pesar de ello, los éxitos ocasionales hacen que las recuperaciones sean una aventura emocionante y también de lo más rentable en conjunto. Hay varios tipos de recuperaciones y las he tenido todas en cartera en un momento u otro. Las hay del tipo, rescátanos o estamos listos, como Chrysler o Lockheed, donde todo dependía de una garantía gubernamental de un préstamo. Las hay del tipo, ¿quién lo habría pensado?, como con Edison. ¿Quién hubiera pensado jamás que se podía perder tanto dinero con una energética cuando sus acciones cayeron de $10 a $3 en 1974? ¿Y quién hubiera pensado que se podía ganar tanto cuando el precio rebotó de $3 a $52 en 1987? También está el tipo, pequeño problema que no estaba previsto, como Three Mile Island. En este caso se trataba de una tragedia menor que fue percibida como algo mucho peor, y las tragedias menores son una gran oportunidad. Gané mucho dinero con General Public Utilities, la propietaria de Three Mile Island. Cualquiera lo hubiera hecho. Solo había que ser paciente, estar atento a las noticias y tomarlas de forma desapasionada. Intento mantenerme al margen de las tragedias de efectos incalculables, como el desastre de Bhopal en la planta de Union Carbide en la India. En este caso se trató de un terrible escape de gas que causó miles de muertes, y no había forma de saber lo que las familias iban a recibir de Union Carbide. Invertí en la recuperación de Jones Manville, pero lo vendí con una modesta pérdida cuando comprendí que tampoco había forma de predecir la extensión de las responsabilidades de esa compañía. Luego está el caso de la empresa perfectamente buena, dentro de una en quiebra, como fue el caso de Toys R Us. Tan pronto como Toys R Us se fue por su cuenta y cortó amarras con su menos exitosa matriz, Interstate Department Stores, el resultado fue una 57 vague. Y finalmente está la reestructuración para maximizar el valor para el accionista, como Penn Central.
Wall Street parece tener una debilidad por las reestructuraciones estos días, y cualquier director o consejero delegado que menciona la palabra, recibe un cálido aplauso de los accionistas. Reestructurar una compañía es la forma que tiene esta de deshacerse de ciertas filiales poco rentables que nunca debería haber adquirido. La compra anterior de estas filiales dudosas, también cálidamente aplaudida, se llama diversificación. Yo la llamo biempeoración. Más adelante volveré sobre el tema de la biempeoración desde una perspectiva poco positiva en general. Lo único que tiene de bueno es que en algunas ocasiones las empresas que se biempeoran, hasta ponerse en situaciones difíciles, son futuras candidatas a una recuperación. Así, Goodyear está en plena recuperación. Ha salido del negocio del petróleo, vendido algunas de sus filiales menos rentables y vuelto a dedicarse a lo que mejor hace, fabricar neumáticos. Empresas de activo oculto. Existe un activo oculto cuando una empresa posee algo valioso y usted tiene conocimiento de ello, pero no la gente de Wall Street. Con tantos analistas y especuladores corporativos por ahí, no parece posible que pueda haber activos que hayan escapado al radar de Wall Street, pero créanme, los hay. Las empresas de activo oculto son el terreno donde la ventaja del local resulta más eficaz. El activo en cuestión puede ser tan sencillo como un montón de dinero en efectivo. A veces pueden ser inmuebles. Muchas de las compañías ferroviarias que cotizan en bolsa, como Burlington Northern, Union Pacific y Santa Fe Southern Pacific, poseen grandes propiedades inmobiliarias que se remontan al siglo XIX, cuando el gobierno regaló medio país para ganarse a los magnates del ferrocarril. Las compañías poseen también los derechos de explotación del petróleo, el gas, los minerales y la madera de esos terrenos. Hay activos ocultos en metales y en petróleo, en periódicos y en emisoras de televisión, en fármacos patentados, e incluso a veces en las pérdidas de una empresa. Eso fue lo que ocurrió con Penn Central. Cuando salió de su quiebra, Penn Central tenía enormes pérdidas fiscales compensables, lo que suponía que cuando comenzara a ganar dinero otra vez, no tendría que pagar impuestos. En aquella época el tipo de gravamen del impuesto de sociedades era del 50%, de modo que Penn Central renació con una ventaja del 50% sobre los demás. De hecho, Penn Central tal vez fuera la empresa de activo oculto más grande de la historia. Lo tenía todo: créditos fiscales, liquidez, grandes propiedades inmobiliarias en Florida y en otros lugares, carbón en Virginia Occidental y derechos aéreos en Manhattan. Cualquiera que estuviera en contacto con Penn Central podía haberse dado cuenta de que era una acción que valía la pena comprar. Su precio se multiplicó por 8. En estos momentos sigo invertido en Liberty Corp, una aseguradora cuyas propiedades en el sector de la televisión valen más que el precio que pagué por sus acciones. En cuanto te dabas cuenta de que estas propiedades valían $30 por acción y veías que las acciones se vendían a $30, podías sacarte del bolsillo la calculadora y restar 30 de 30. El resultado era el coste de la inversión en un valioso negocio de seguros, 0. Desearía haber comprado más acciones de Telecommunications, Inc., una empresa de televisión por cable que se vendía a 12 centavos por acción en 1977 y por $31 la acción 10 años más tarde, lo que suponía multiplicar por 250 su valor. A pesar de tratarse de la empresa de cable más grande del país, mi inversión en ella era muy modesta porque no me di cuenta del valor de sus activos. Sus beneficios eran bajos y sus deudas preocupantes, de modo que según los parámetros habituales el negocio del cable no resultaba demasiado atractivo. Pero sus activos, en forma de suscriptores, compensaban sobradamente esos elementos negativos. Cualquiera que contara con ventaja en el negocio del cable podría haberlo sabido, y yo también. 15 años atrás, cada suscriptor tenía un valor de unos $200 para el comprador de una franquicia de cable. Hace 10 años, dicho valor había subido a $400, 5 años atrás era de $1,000, y ahora asciende a $2,200. La gente del sector está al día de estos números, de manera que no es exactamente información secreta. Los millones de suscriptores de Telecommunications, Inc., la convertían en un activo extraordinario.
Pienso que me lo perdí porque la televisión por cable no llegó a mi localidad hasta 1986 y a mi casa hasta 1987, de modo que no tenía ninguna experiencia de primera mano sobre el valor de ese sector en general. Otras personas podían hablarme de ello, del mismo modo que otras personas pueden hablarte de una cita a ciegas, pero hasta que uno no lo ve personalmente, nada de lo que dicen tiene ningún impacto. Si hubiera podido ver cómo le gusta el canal Disney a mi hija pequeña, Beth, con qué ganas espera a Anya poder ver Nickelodeon, la debilidad de Caroline por las películas de Barry Dedes, y la mía por las noticias de la CNN y los deportes, habría comprendido que el cable es un suministro doméstico tan básico como el agua o la electricidad. Es imposible exagerar la importancia de la experiencia personal en el análisis de las empresas y las tendencias. Hay activos ocultos por todas partes. Sin duda requieren un buen conocimiento de la empresa que los posee, pero una vez asumido eso solo es cuestión de paciencia. Volar alto o arrastrarse por el suelo. Las empresas no permanecen para siempre dentro de la misma categoría. A lo largo de todos los años que llevo observando la bolsa, he visto a cientos de ellas empezar en una y terminar en otra. Las empresas de alto crecimiento pueden llevar vidas excitantes hasta que se les agota la energía, exactamente igual que le ocurre a un ser humano. No pueden mantener un crecimiento de 2 dígitos para siempre, y tarde o temprano pierden fuelle y se acomodan a los crecimientos de un solo dígito de las empresas estables o las perezosas. Lo he visto en el negocio de las moquetas y en el del plástico, en el de las calculadoras y en el de los discos duros, en el del mantenimiento de la salud y en el de los ordenadores. Los que vuelan alto una década se arrastran la siguiente. Advanced Macro Devices y Texas Instruments, que exhibieron crecimientos récord en cierto momento, son consideradas cíclicas ahora. Las cíclicas con graves problemas financieros se hunden y luego reemergen como recuperables. Chrysler era una cíclica tradicional que casi desapareció del mapa, se recuperó y luego volvió a convertirse en una cíclica. LTV era una empresa de acero cíclica y ahora es una recuperable. Las empresas de crecimiento que no pueden soportar la prosperidad, cometen la estupidez de empeorarse y caen en desgracia, lo que las convierte en recuperables. Una empresa de alto crecimiento como Holiday Inn inevitablemente termina por perder impulso y sus acciones dejan de subir, hasta que algunos inversores listos se dan cuenta de que sus propiedades inmobiliarias la convierten en una gran empresa de activo oculto. Vean si no lo que ha ocurrido con cadenas comerciales como Federati y Allied Stores, ambas han sido adquiridas por sus activos, es decir, por los grandes almacenes que construyeron en ubicaciones privilegiadas, y por los centros comerciales que tienen en propiedad. McDonald's es una empresa clásica de alto crecimiento, pero los miles de locales que tiene en propiedad o que recompra de sus franquiciados podrían convertirla en un futuro lejano en una empresa de activo oculto, por sus bienes inmuebles. Empresas como Penn Central pueden entrar en 2 categorías al mismo tiempo y a lo largo de su existencia Disney ha figurado en todas las categorías importantes. Años atrás tenía el impulso de una empresa de alto crecimiento, lo que le dio el tamaño y la potencia financiera de una empresa estable, tras lo cual vino un periodo en el que ganaron importancia todos sus activos en bienes inmuebles, viejas películas y cómics. Más tarde, cuando a mediados de la década de 1980, Disney se encontraba en un bache, se podía invertir en ella como recuperable. Separar las digitales de los Walmarts. Si usted no logra decidir a qué categoría pertenecen sus acciones, pregúnteselo a su broker. Y cuando un broker le recomiende una acción, pregúntele de entrada, ¿se trata de bajo o alto crecimiento, de protección ante posibles caídas, de una recuperación, de un rebote cíclico, de activos ocultos? Basar una estrategia en máximas generales del tipo, vende cuando dupliques tu dinero, vende al cabo de 2 años, o corta tus pérdidas, vendiendo cuando el precio baje un 10%, es una completa locura. Es simplemente imposible encontrar una fórmula genérica que pueda aplicarse de forma razonable a los distintos tipos de valores. Hay que separar Procter & Gamble de Bethlehem Steel y Digital Equipment de Alico. A menos que se trate de una recuperable, no tiene sentido tener en cartera una energética y esperar que rinda como Philip Morris. No tiene sentido tratar una empresa joven con potencial,
para convertirse en una Walmart como si fuera una empresa estable y vender con unos beneficios del 50%, cuando hay buenas opciones de que ese valor dé unas ganancias del 1000%. Por otro lado, si Ralston Purina ha doblado su precio y los fundamentales no son muy alentadores, es una locura conservarla con esa clase de expectativas. Si uno compra Bristol Myers a buen precio, es razonable pensar en guardarla y olvidarse de ella durante 20 años, pero uno no debe olvidarse ni por un instante de una aerolínea. Una empresa inestable, en un sector cíclico, no es la clase de activo que puede apoyarnos en una recesión. Clasificar los valores en categorías es el primer paso en el desarrollo de la historia. Ahora al menos ya sabe de qué clase de historia se trata. El siguiente paso es ir completando los detalles que le ayudarán a adivinar cómo va a terminar. Se deben clasificar las acciones en una de las siguientes 6 categorías generales. 1. Valores de bajo crecimiento. 2. Valores estables. 3. Valores de alto crecimiento. 4. Valores cíclicos. 5. Valores de activo oculto. 6. Valores recuperables. Si te gustó el contenido del video, no te olvides de darle al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte de ninguna publicación. Déjame saber en la caja de comentarios qué te pareció el video, si te quedó alguna duda o de qué te gustaría aprender. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.